Muy bien, hermanos. Mientras el hermano Dani nos colabora, eh, vamos a leer el Salmo 150. Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 150. Y es nuestro último salmo. Es nuestro último salmo. Amén. Hoy estamos en nuestro Salmo 150. ¿Ya lo tienen? Salmo 150. ¿Necesitas una Biblia? ¿Quieres una Biblia? Aquí hay, si quieres, aquí hay. Gracias, hermano Dani. Tú ya sabes que acá a la entrada hay Biblias. Bueno, entonces a la próxima tú entras, tomas tu Biblia y no hay problema. ¿Listo? ¿Todos ya tienen su Biblia? Su palabra abierta o su palabra encendida, ¿no? Porque ahora hay Biblias que toca encenderlas. ¿Listo? Salmo 150, Salmo de alabanza. Amén, hermanos. ¿Lo tienen? Listo. Leamos la palabra del Señor para el pueblo. Dice, aleluya, alaben a Dios en su santuario, alaben en su majestuoso firmamento, alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza, alaben a Dios con sonido de trompeta, alábenlo con arpa y lira, alaben a Dios con pandero y danza, alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta, alaben a Dios con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, todo lo que respire. ¿Qué debe hacer el pueblo? Alabe al Señor. Todo lo que respire. Esa palabra es clara, ¿no? Y va mucho al pueblo, ¿no? Todo lo que respira, alabe al Señor. Pero también es sorprendente ver cómo el Señor pide que le alaben con pandero, con danzas, ¿verdad? Con cuerdas, con flauta, con címbalos, ¿sí? Címbalos resonantes, flautas, todos esos instrumentos, ¿verdad? Que nuestra iglesia, ustedes se dan cuenta que nuestra iglesia necesita todos esos instrumentos, apenas tenemos el piano. Los que tienen algún talento en algún instrumento, bienvenidos, pueden aportar, pueden ser una gran bendición y ayuda para la iglesia, poder también alabar al Señor todos juntos, al Señor y ante todo con un corazón quebrantado y dispuesto para alabarlo. Amén. Bueno, hermanos, como hemos venido discutiendo, le damos la bienvenida a los hermanos. Hermano José, hermano Cristian, me alegra verlos. Vamos a comenzar nuestro estudio. Como hemos venido discutiendo las últimas semanas, estamos en una sección del Evangelio de San Marcos, donde nos muestra que los líderes religiosos judíos se estaban oponiendo a Jesús, ¿sí? Y esto literalmente era un choque de trenes, ¿no? Lo que se estaba presentando acá. Primero, vemos que no les gustaba el hecho de que Jesús pasara tiempo con pecadores, ¿cierto? Eso ya lo hemos venido estudiando domingos pasados. En segundo lugar, estamos viendo que empezaron como a preguntar por qué Jesús no seguía todas sus prácticas religiosas. Ellos empezaron a tener ese choque, ¿no? Como esa ira, ¿no? Dentro de ellos, esa indignación de por qué Jesús no estaba practicando y no estaba siguiendo todas estas prácticas religiosas que ellos tenían durante años, a estos pues doctos de la ley, ¿no? Porque eran personas que tenían la ley memorizada y sabían bastante sobre ello. Y ahora habrá una controversia sobre lo que hace Jesús en el día de reposo. Hoy vamos a hablar sobre esa controversia sobre el día de reposo y sobre lo que está haciendo Jesús en el día de reposo. No sé si aquí cuántos han escuchado sobre el día de reposo o el Shabbat. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Entienden más o menos lo que eso significa, el día de reposo? Bueno, hoy vamos a aclarar para los que no entienden más o menos sobre el día de reposo, qué significa este día y para los judíos en ese tiempo qué representaba el día de reposo o el Shabbat que conocemos, ¿verdad? Aquí se registran dos incidentes. Se registra que Jesús y sus discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo, ¿sí? Ellos empezaron a recoger espigas en el día de reposo, lo cual pues
para los religiosos, líderes religiosos, no era ilícito hacerlo, ¿no? Y Jesús estaba sanando milagrosamente en sábado. Entonces aquí también se dieron cuenta que Jesús estaba sanando milagrosamente en el día sábado, ¿sí? Un día que pues era pues clave y fundamental para esos líderes religiosos. Vamos a ver, hermanos, todos juntos nosotros vamos a ir paso a paso para poder entender bien esta escritura. Tengo mucho gozo, mucho ánimo de poder compartir y poder crecer en este texto. Espero que ustedes también estén atentos y me sigan. Bueno, veremos lo primero, lo primero que vamos a ver es esta semana y el segundo la próxima semana. O sea, es decir, hoy vamos a ver cuando Jesús y sus discípulos recogen espigas en el día de reposo y la próxima semana vamos a ver cuando Jesús sana en el día de reposo, o sea, en un sábado. Pero el resultado de ambas situaciones es que los líderes religiosos deciden matar a Jesús. O sea, esto fue lo que ya realmente ellos, como que la gota que rebosó, ¿no? La copa, dijeron ya no más y empezaron a planear, pues, apresar a Jesús y matarlo. Entonces, dicho esto, vamos a leer, vayan conmigo, por favor, a Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28. 23 al 28. Evangelio de San Marcos, versículos 23 al 28. El título que tengo acá dice Jesús, Señor del día de reposo. Amén, ¿lo tienen? Listo, dice así la palabra de Dios. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó, ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y también sus compañeros. Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sí, ahora sí se dan cuenta el choque de trenes que hay ahí. Es impresionante ver el conflicto que se empieza a generar y lo que Jesús tiene que empezar a enfrentar, ¿verdad? El día de reposo, aquí hay unas palabras bastante importantes. Dice, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y nuestro Señor Jesucristo es Señor ¿de qué? Del día de reposo, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí un relato bastante breve y sencillo. Vemos que Jesús y sus discípulos están atravesando un campo. ¿Cuántos vieron, alguien han visto? Yo creo que todos vieron aquí la película del Gladiador. ¿Sí se acuerdan la película del Gladiador? ¿No? Que al final, la última escena, están pasando por un campo de trigo. ¿No se acuerdan esa escena? Y eso se ve hermoso, ¿no? Eso se ve hermosísimo cuando están pasando por un campo de trigo, la imagen y todo. Entonces, imaginémonos más o menos, ¿no? Cristo está atravesando este campo de trigo con sus discípulos en el día de reposo, ¿sí? Es solo un campo por el que están pasando y resulta que ellos tienen hambre y recogen algunas espigas, ¿cierto? Imaginémonos a ellos con hambre, recogen algunas espigas, comen y aquí automáticamente aparece como cuando aparecen los sheriffs. ¿Se han visto que uno va conduciendo normal y un momento a otro vemos las luces destellantes atrás? O sea, no sabemos de dónde salen, pero salen, ¿no? Así salieron estos líderes religiosos y empiezan a acusar y dicen que lo que Jesús y sus hombres han hecho es ilegal, ¿cierto? En otras palabras, están violando la ley del sábado. En una acusación bastante fuerte, una acusación donde es directa y están confrontando directamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo responde Jesús? Jesús, con el relato
Él responde con el relato, él se va al Antiguo Testamento, él se va hacia atrás porque pues David, para los líderes religiosos, David era, ¿no? Era su mayor estandarte, ¿no? Era un ícono para ellos. Jesús responde con el relato de cuando el rey David tuvo que alimentar a sus hombres hambrientos. Jesús, muy inteligentemente, ¿verdad? Muy sabio, el Hijo de Dios, ¿no? Dios hecho carne estaba ahí y él empezó a decirles, ellos comieron el pan consagrado, ¿verdad? Solo a los sacerdotes se les permitía comer ese pan. Así que lo que hizo David también fue ilegal. Lo que David hizo también fue ilegal. Según ustedes me están acusando a mí de algo ilegal, ¿verdad? Que no se debe hacer en el día de reposo. Entonces David lo que hizo fue también ilegal. Jesús supo por dónde también responderles y atacarlos, ¿cierto? Pero David no fue condenado por esta acción porque también lo hizo para satisfacer su necesidad. Y se nos dice esencialmente dos cosas. Primero, el sábado es para el bien del hombre. El sábado es para el bien del hombre, no para que esté esclavo del sábado. Y es lo que ha sucedido, ¿no? Muchas veces la ley, el hombre como que la ha puesto y se ha vuelto un tema de esclavitud, ¿verdad? Pero acá es esencial entender que lo que Jesús nos está mostrando es que el sábado es para el bien del hombre. Es para satisfacer alguna necesidad, alguna urgencia, ¿verdad? Y segundo, vemos cómo Jesús es Señor, Él tiene autoridad aún sobre el sábado, ¿sí? Entonces, todo este relato gira en torno a una controversia acerca del sábado, del día de reposo, por lo que sería bueno entender exactamente qué es el sábado. Y vamos a cubrir conceptos básicos, porque pues si nos ponemos a detallar este tema, pues duraremos aquí muchos domingos, ¿verdad? Hablando sobre el Shabbat, ¿no? Pero en temas, conceptos básicos, el Shabbat es una palabra hebrea que en realidad significa cesar, ¿no? Parar, y es un sinónimo de descansar, ¿sí? El Shabbat también se refiere al séptimo día de la semana y para los judíos ese día era el sábado, no es el domingo, ¿no? Muchos entienden que es el domingo, ¿no? No, el día de descanso, el día que Dios estipuló, porque eso no es del hombre, eso Dios lo estipuló y lo vamos a ver más adelante, es el día sábado. Para ellos el Shabbat, el día comienza desde el atardecer del día viernes hasta el atardecer de ¿qué día? Del sábado, ¿verdad? Dios lo estipuló y fue un regalo para nosotros porque es un día de descanso, ¿cierto? El concepto de sábado comienza en Génesis 2, ¿sí? Donde se nos dice, voy a leerles, dice, así fueron acabados los cielos y la tierra, ¿sí recuerdan este pasaje? Y dice, y todas sus huestes, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Lo santificó, ¿verdad? Porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Eso está en Génesis 2, del 1 al 3. Entonces aquí vemos que cuando Dios hace su pacto con la nación de Israel, le ordena acordarse del día de reposo y santificarlo, que también es muy importante que nosotros entendamos esto sobre el día de reposo. Santificarlo. En Éxodo 20, del 8 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor. ¿Cierto? No harás en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos entendiendo un poco más sobre el día de reposo, sobre el Shabbat, ¿cierto que sí? Deuteronomio 5, 12 al 15. Ese mismo mandato se repite nuevamente en Deuteronomio. Escuchen atentamente, dice que se da esta razón para el sábado. Dice así, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido.
¿no? Todo lo que Dios ha hecho con su pueblo, a pesar de la terquedad del pueblo, Dios lo saca, dice que con mano fuerte y brazo extendido, y dice también, por lo tanto el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Es una ordenanza del Señor, ¿no? Y muchas veces nosotros pensamos que pues esto es para los judíos, ¿no? Solamente para ellos. Pero es una ordenanza de Dios, ahí está en la palabra. No podemos obviar eso, no podemos ocultar eso de la palabra. Esto es también, por cierto, lo que dijo Dios al comienzo de los 10 mandamientos, ¿sí? Al comienzo de los 10 mandamientos en Éxodo 22 dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios siempre, todo el tiempo, rescatando a su pueblo, ¿cierto? El pueblo se rebela, va en contra de Dios, pero Dios lo atrae hacia él, dice, yo soy el Señor tu Dios que te saca de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El pecado siempre nos va a llevar a la servidumbre, a estar esclavos, pero el Señor nuevamente planea cómo sacarnos de allí. Entonces, lo que quiero que recordemos acá es que este relato ocurre en una sección donde Marcos nos muestra la creciente oposición que Jesús en ese momento, por parte de los líderes religiosos, estaba recibiendo. Una posición muy fuerte, muy violenta, ¿verdad? De parte de esos líderes religiosos. Se enojaron tanto con Jesús, bastante, estaban tan indignados que la próxima semana veremos que pues ellos decidieron matarlo, llevarlo a la cruz. Y esta cuestión del sábado pues es el clímax, ¿no? Es el tope para ellos, y como decía al comienzo, fue la gota que rebosó el vaso. La nación de Israel fue la única nación en la tierra a la que Dios le dio el sábado, ¿verdad? El sábado era el cuarto mandamiento, era día de adoración y de descanso. Aparte de descansar físicamente, de ser un bien físico, también es espiritual. Era día de adoración y descanso, era parte del pacto de Dios con su pueblo. Mire qué tan importante, ¿no? Dios cómo cuida de su pueblo, ¿no? Porque finalmente es un beneficio para nosotros, ese descanso espiritual y físico. Entonces, si Jesús está quebrantando el sábado, entonces está quebrantando la ley del pacto, está quebrantando un pacto, imagínense, y enseñando a otros a hacer lo mismo. Entonces, vayan conmigo, vamos esta era como la introducción, ¿verdad? Para entender un poco el contexto sobre el día de reposo, sobre el Shabbat. Vayan conmigo al versículo 23 y 24, por favor. Aquí vemos que, en primer lugar, lo que vemos aquí y queremos entender es que Jesús siempre honró el sábado, ¿sí? Continuamente ustedes recuerdan que domingos pasados hemos estudiado cuando Jesús lo encontrábamos enseñando en las sinagogas los sábados. O sea, Jesús cumplió, ¿no?, la ley. Él entendía y Jesús honraba la ley. Él asistía a las sinagogas cada sábado y llevando a sus discípulos con él, enseñando todo el tiempo. No queremos ver a un Jesús acá que está pasando por encima y haciendo, ¿no?, ¿verdad?, ir en contra de la ley, sino que vemos a un Jesús que él enseñó todo el tiempo en el sábado, asistía a las sinagogas. Sin embargo, también encontramos a Jesús continuamente también sanando los sábados y atendiendo las necesidades de las personas también en los días de reposo. Y dicho esto, hermanos, Dios aquí vemos que no había dado muchos detalles sobre lo que no se debe hacer en sábado. Pues Dios, digamos, como que en la palabra no vemos muchos detalles de lo que se debe hacer un sábado o no se debe hacer. En Éxodo 35:3, Él dijo, no enciendas fuego para cocinar. En Números, por ejemplo, en Números 15:32, Él dijo, no recojas leña para el fuego. En Jeremías 17:21, Él dijo, no lleves cargas, ¿verdad? Y en Nehemías 10:31, Él dijo, no hagas negocios. Y así, digamos que podemos encontrar varios versículos, textos que hablan sobre esto. Sin embargo, en la época de Jesús, los fariseos ya habían explicado detalladamente lo que no estaba permitido en sábado. Porque aparte de la ley, ellos colocaron 39 categorías
de actividades prohibidas. O sea, a la ley le sumaron cargas, para que me entiendan. Le colocaron 39 categorías, limitaciones, ¿verdad?, que se tenía que realizar en ese día, en el Shabbat, en el sábado. Por ejemplo, limitaciones de los desplazamientos a solo 200 codos, aproximadamente 300 pies. Entonces empezaron a colocar unas arandelas a esta ley principal sobre el reposar y el guardar el día de reposo, pero le sumaron 39 prohibiciones, ¿sí? Entonces muchos judíos de hoy en día siguen estas 39 reglas. ¿Quiénes sabían de esas 39 reglas que hay en un Shabbat, en un sábado? Hermanos, entonces vemos aquí que aplican las categorías de tal manera que prohíben, empiezan a prohibir. Y aquí empieza a predominar la ley antes que la necesidad, ¿no?, de la persona. Entonces, se prohíbe, por ejemplo, como hacer cualquier tipo de trabajo, llevar cualquier cosa, incluso en los bolsillos no pueden llevar cosas porque están llevando una carga, imagínense. Entonces empezaron a inventarse una cantidad, a colocar una cantidad de prohibiciones: no usar un teléfono móvil, no usar una estufa y ni siquiera tirar de la cadena del inodoro, porque para ellos era como un trabajo, ¿no? Imagínense ustedes. Hace algunos años tuvimos en esta iglesia, el pastor nos comentaba que una mujer que regresó a casa con el Señor, o sea, la mujer ya falleció, y esta mujer comentaba en ese momento que ella creció en una zona judía en la ciudad de Nueva York, ¿sí? Los judíos consideraban que tirar la cadena del inodoro era trabajo. O sea, este ejemplo nos puede dar un pequeño, ¿no?, pequeño imagen de lo que representa esos líderes religiosos y la carga que estaban poniendo sobre el pueblo. Y esta mujer contaba que estos judíos le pagaban, la contrataban a ella para que hiciera en el Shabbat ese trabajo de tirar la cadena del inodoro. Para algunos de nosotros podría ser chistoso, ¿verdad? Podríamos reírnos de no tirar de la cadena del inodoro, ¿verdad? Pero mientras que otros podríamos considerar la sabiduría de descansar de vez en cuando, por ejemplo, del teléfono celular. Hoy en día estamos tan adictos. Por una parte eso nos produce, pues, risa y demás, pero por otro lado también podemos entender que hasta qué punto nosotros estamos guardándonos para el Señor en ese día tan especial y consagrándolo para el Señor, descansando espiritualmente y físicamente, acercándonos al Señor. Ni la una ni la otra, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que detenernos un momento aquí y reconocer la diferencia entre la palabra de Dios y los mandamientos de los hombres. Y aquí es una parte importante que nosotros debemos entender. Mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Lo que los hombres le añadieron a la ley. Jesús tuvo que abordar ese tema con los fariseos cuando dijo: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús fue directo con ellos y en la cara les dijo: ustedes en vano me están honrando porque están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ustedes se preocupan por colar lo que están tomando, el vino que están tomando, que no se les pase. Toman el vino con la boca cerrada para que no se traguen ningún mosquito el día de reposo, pero se están tragando un camello entero, porque finalmente no me están honrando. Se les acusa de hacer algo ilegal, pero la ley de Dios en realidad permite lo que están haciendo. Deuteronomio 23, 24 al 25 nos dice: cuando entres en la viña, miren lo que dice Deuteronomio, escuchen muy bien, dice: cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las uvas que deseas hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. O sea, es decir, se te era permitido en la viña de tu prójimo, de tu vecino, si tú tienes hambre, tomar y alimentarte, ¿verdad? No coger en tu cesta y llenarla y llevártela para la casa, ¿no? No era permitido eso. Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meter la hoz a la mies de tu prójimo.
Utilizar una herramienta, recoger cosas en un recipiente es lo que en realidad se consideraba trabajo. ¿Sí? Entonces, muchas culturas honran esa ley de Dios hoy en día. Ustedes saben que, por ejemplo, en Europa del Este, tú puedes pasar por un árbol frutal que está en la propiedad de otra persona, de tu vecino, puedes comerte una fruta. Si tú tienes hambre, lo puedes hacer. Lo que no puedes hacer es traer un recipiente, traer un camión y llenarlo de fruta, ¿verdad? No puedes guardarlo en tus bolsillos para más tarde. Eso es lo que no se puede hacer. Pero puedes comer para satisfacer tu hambre inmediatamente, y eso es lo que los discípulos de Jesús están haciendo aquí. O sea, para Jesús era más importante la necesidad que tenían en ese momento antes que la ley. Y muchas veces la religiosidad y el legalismo pone por primero la ley antes que la necesidad de cada quien. Entonces, lo que primero vemos acá es que debemos prestar atención a la diferencia entre los mandamientos de Dios y las opiniones de las personas sobre cómo aplicar esos mandamientos. ¿Por qué? Porque si no lo haces, te verás envuelto, pues estaremos envueltos como en una camisa de fuerzas, en una carga pesada, difícil de llevar, y todo se sale de su contexto. Entonces podemos pensar en ocasiones en las que terminaste viviendo según opiniones de otras personas. Muchas veces nosotros recibimos opiniones de diferentes personas de cómo hacer las cosas, y eso se convierte en una camisa de fuerza para nosotros. Y segundo, queremos ver que estos hombres no vinieron a Jesús con una pregunta, sino con una acusación. Ellos no llegaron con una actitud de preguntar, de aprender del maestro, ¿no? Del Mesías, no. Bueno, empezando que ni lo consideraban como el Mesías. Pero ellos no preguntaron, sino fueron directo, fue como una acusación. Y eso es lo que la gente hace a menudo cuando ya tienen una decisión tomada, ¿no? Pueden que lo hagan parecer una pregunta, pero en realidad no quieren una respuesta, solo quieren poner a la otra persona a la defensiva, quieren acusar, quieren herir, ¿no? Y tal vez nosotros pensemos en eso, si alguna vez nosotros lo hemos hecho, hemos caído en eso, hemos en algún momento o te lo han dicho a ti, y por lo tanto queremos ver que Jesús no responde entrando en una discusión, en un debate. O sea, Jesús le responde con otra pregunta. Entonces él se remonta a la historia de David, ¿verdad? Cuando él toma de los panes. Entonces pasemos, por favor, pasen conmigo al versículo 25 y 26. Versículo 25 y 26, vemos que Jesús responde con otra pregunta y con la palabra de Dios. ¿Nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad? Para Jesús primero era la necesidad del hombre, ¿verdad? Jesús señala que David quebrantó un mandato real de Dios. David aquí comió los panes consagrados que no es lícito comer a nadie excepto a los sacerdotes. Eso era exclusivo para los sacerdotes, pero resulta que David llegó después de que creo que Saúl estaba detrás de él, persiguiéndolo para matarlo, y llega David con sus hombres. Tenían hambre, no había qué comer, solo estaban los panes de la proposición, consagrados solamente para los sacerdotes, y David toma. Y David también dio el pan a sus compañeros. Cualquiera de nosotros que tenga hijos, ¿cuántos tienen hijos acá? Levanten la mano acá los que tienen hijos. Esos hermosos hijos que tenemos, ¿verdad? Para nosotros que tenemos hijos, podemos comprender que las reglas no siempre se pueden aplicar estrictamente, ¿cierto? Por ejemplo, puede que tengas una regla sobre el tiempo que mis hijos, yo les tengo a ellos una regla sobre el tiempo que pasan frente a una pantalla. Que ustedes saben que en la cultura en la que vivimos actualmente eso no tiene control, ¿no? Eso está desbocado, ¿no? O sea, aquí los niños están la mayoría de tiempo pegados a una pantalla. Pero yo por lo menos tengo reglas sobre el tiempo que pasan frente a una pantalla. Entonces, imagínense, hermanos, que surge una situación en la que tienes que hacer una excepción. Por lo menos la que me pasó a mí esta semana. Estuvo tan difícil la situación. Les comentaba que gracias a Dios yo no enfermé.
Pero hubo una situación difícil porque pues tenía que atenderlos a los tres. Los tres estaban enfermos. Y puede ocurrir una excepción especial y tus hijos ven más televisión de lo que permita esa regla que se colocó al comienzo. ¿Cierto? Ahora bien, no estoy diciendo que las reglas siempre deben ser flexibles y puedo saltarme las reglas y Dios tampoco lo está diciendo y lo está nombrando, ¿verdad? Sin embargo, algo que causa exasperación es cuando la regla se aplica sin piedad, ¿no? Cuando yo soy autoritativo, ¿no? Y aplico sin piedad, con rigurosidad, esa regla. O se aplica sin tener en cuenta las circunstancias atenuantes en ese momento. O cuando se aplica sin tener en cuenta el motivo de alguien. Cuando pasa por encima de mis hijos, de alguna situación en especial que yo estoy viviendo. Cualquier regla que tú tengas en tu hogar, en tu crianza, en la crianza con tus hijos, en la relación con tu pareja. Tendemos a ser dictadores, ¿verdad? Y pasamos a ser como esos líderes religiosos que seguían al pie de la letra de la ley y menospreciaban la necesidad del prójimo. Entonces, piensa cuando, por ejemplo, tus hijos intentan hacer algo bueno y violan una regla. Yo quiero que tú pienses en eso. El día a día en nuestros hogares pasa mucho, pues a mí me pasa bastante. Yo sé que a ustedes también. Piensa cuando tus hijos van a hacer algo bueno y violan alguna regla o hacen algo mal en el proceso. No es amor castigarlos cuando sabes que solo estaban tratando de hacer el bien. ¿Cierto? Vuelvo y repito, no es amor castigarlos cuando sabes que solo estaban tratando de hacer el bien. Y este relato en particular describe una circunstancia como esta. O sea, lo que Jesús estaba viviendo ahí con estos líderes religiosos era exactamente igual. Y esto es de la época anterior a que David fuera coronado rey. Saúl estaba como loco persiguiéndolo. Imagínense a David huyendo todo el tiempo, Saúl detrás de él. Él está tratando de cazar y matar a David. Eso se convirtió en algo totalmente salido de la situación, ¿no? Está como loco buscando, persiguiendo a David. David y sus hombres no pueden conseguir comida de la manera habitual que lo hacían, y así que van a la casa del Señor en busca de ayuda. Y allí nosotros podemos leer más sobre este incidente en la cita de 1 Samuel 21 del 1 al 6. Tú vas a encontrar ese relato. 1 Samuel 21 del 1 al 6. Si tú quieres saber más de lo sucedido en este relato. El pan de la proposición eran 12 panes consagrados, ¿verdad? Había un pan por cada tribu de Israel, 12 panes, y era reemplazado cada semana. Cada día de reposo habían panes frescos allí listos. Entonces, en primer lugar, los eventos que Jesús les está recordando ocurrieron en un día de reposo, ¿sí? Y segundo, la ley de Moisés en realidad decía, solo los sacerdotes pueden comer del pan de la proposición. Por lo que David quebrantó un mandato real de Dios. David lo quebrantó. Entonces Dios no condenó a David por esta violación. No cayó fuego del cielo y consumió a David. No, no pasó nada de eso. También debe ser un poco desagradable que alguien que se supone que conoce las Escrituras le pregunte, porque aquí Jesús lo que le hace a los fariseos les dice, ¿no has leído? Tú imagínate esos líderes religiosos que tenían memorizadas las Escrituras en su cabeza, ¿no? Les dice, ¿lo acaso tú no has leído? Y como fariseos, estos hombres tenían toda la Biblia en su cabeza, eran los doctos de la ley en ese momento, y era como si le estuviera diciendo, ¿ustedes no están familiarizados con las Escrituras? ¿No conocen la Biblia? Entonces, imagínense lo ofensivo que esto le llegó a esos líderes religiosos, y esto simplemente demuestra que la gente puede saber lo que dice la palabra de Dios, pero no entenderla. Nosotros podemos tener mucha Biblia en nuestras cabezas, hermanos. Y no estamos diciendo que sea malo, ¿verdad? Pero una cosa es tenerla en la cabeza y otra cosa es que baje al corazón y produzca frutos. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso?
Es importante que la palabra esté en nuestra cabeza, pero que baje al corazón y produzca frutos. La situación es muy similar acá. David y sus hombres tenían hambre en el día de reposo y Jesús y sus hombres también tenían hambre en el día sábado, el día de reposo. Así que aquí la lógica, ¿cuál es? La lógica es que si David quebrantó una ley real de Dios y no fue condenado, mientras simplemente trataba de satisfacer el hambre de sus hombres después de una guerra, después de esta persecución en el día de reposo, entonces, por este lado, con Jesús, ¿por qué se debería condenar a Jesús? Únicamente por quebrantar las reglas de estos hombres, porque eran las reglas de los fariseos, de esos líderes religiosos, mientras simplemente se proveía para satisfacer el hambre de sus discípulos en ese momento. ¿Cierto? Ahora bien, lo que es más interesante aquí es que Jesús está exponiendo un principio de cómo Dios trata a sus hijos. Cómo Dios trata a sus hijos. Y eso es un principio que debemos atesorarlo en nuestro corazón, hermanos. En Romanos 13:10 dice, el amor es el cumplimiento de la ley. Repítanlo conmigo, el amor. Repítanlo conmigo, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor, hermanos. La ley del amor que vino Cristo a enseñar. Y Jesús está demostrando que el siervo de Dios que está tratando de servir a los demás con amor no será condenado. Jesús, el siervo, vino a vivir, a mostrar ese amor y no será condenado. Y esta es una muy buena noticia para nosotros. ¿No creen? Esto es una muy buena noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque se nos está instruyendo a tomar acciones para satisfacer las necesidades que tenemos frente a nosotros. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y eso está en Juan 3, en 1 Juan 3:17. El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano, a su prójimo con necesidades y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios? Y esto fue lo que Jesús vino a enseñar, fue el amor frente a las reglas estrictas de esos líderes religiosos. Fue ese choque de trenes que estamos viendo, hermanos, y estos hombres se enfurecieron con Jesús. Estos hombres de la historia de David tenían hambre, el pan está allí, y sería un error rechazarlos y decirles, no pueden tomar de ese pan, salgan, váyanse con las manos vacías. Entonces deberíamos pensar en eso la próxima vez que nos obsesionemos con los detalles y perdamos de vista el panorama general de lo que vivimos o de lo que el prójimo vive. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Ok. Seguimos, hermanos. Tal vez no siempre hagamos todo bien desde el punto de vista técnico, ¿sí? Pero a Dios le interesa más nuestro corazón. Jesús era a cambiar el interior. Los líderes religiosos querían cambiar el exterior, ¿no? Querían mostrar, ¿no? Cumplían cuando ayunaban. ¿Sí recuerdan hace 8 días cuando ayunaban? Que tenían, o sea, mostraban cara como, ¿no? Como están ayunando, ¿no? Porque con hambre y todos así, cabizbajos y... no están ayunando, son piadosos, son hombres piadosos. Ellos se preocupaban por lo externo. Jesús se preocupaba por nuestro interior, nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor viene a cambiar en nosotros. A cambiar un corazón de piedra duro por el pecado a un corazón de carne que viva y lata por Él, por su palabra. Pero a Dios le interesa más nuestro corazón y nuestras intenciones de hacer el bien. La actitud con la que tú haces cada bien. Se supone que debemos ser personas que no solo se preocupan por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de los demás. Amén. Considerar esas necesidades como mayores que nuestras propias necesidades, y necesitamos hacer eso con las necesidades físicas y espirituales de mis hermanos, del prójimo. Lo que hacemos acá, cada oración, cuando nosotros oramos en nuestra casa por mi hermano, mi hermana que está en dificultad financiera, en enfermedad, eso es anteponer mis necesidades por las necesidades de mi hermano. Cuando ayudo, el pan de la presencia es muy significativo,
porque representa la presencia de Dios y su provisión para su pueblo. Cristo es ambas cosas para nosotros. Él es el pan de vida que ha bajado del cielo. Y Él dice, si no coméis de mí no tenéis vida con vosotros, en vosotros. Compartamos a otros este pan de vida y mostremos a Cristo. Tenemos que mostrar a Cristo porque Él representa el pan. Sigamos, hermanos, pasen conmigo a estos dos últimos versículos. Finalicemos con estos dos versículos, versículos 27 y 28. Queremos comprender que realmente estas dos afirmaciones de Jesús, el significado profundo de este encuentro que Jesús tuvo con esos hombres. En este punto queremos notar algunas cosas. Jesús se asocia con David, Jesús se remonta al Antiguo Testamento y les muestra a los líderes religiosos la historia con el relato que pasó con David. Él ha asociado a sus discípulos con los hombres de David y ustedes saben, hermanos, que eso es muy mesiánico. ¿Por qué? Porque se supone que el Mesías era un hijo de David, de la descendencia de David. Entonces Jesús les trae, les muestra lo ocurrido con David y esto es muy mesiánico. Y también queremos ver que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre y esto no solo tiene que ver con la humanidad de Jesús, Jesús en su humanidad también es un título mesiánico. El Mesías es mencionado como el Hijo del Hombre. Aquí cuando vemos, por lo tanto, el Hijo del Hombre, aquí se está refiriendo ¿a quién? ¿A quién se está refiriendo acá? Cuando dice el Hijo del Hombre, a Jesús, ¿cierto? Es un título mesiánico. El Hijo del Hombre, más de 90 veces en Ezequiel se toca ese término, el Hijo del Hombre. Y luego Jesús dice que Él es el Señor incluso del sábado. Jesús está expresando claramente que Él es el Señor y Mesías. Él es quien ha hecho el sábado y su autoridad se extiende sobre el sábado. Y el punto muy simple del versículo 27 que vemos en pantallas, hermanos, es que Dios nos dio el sábado porque lo necesitábamos. Ese Shabbat, ¿no? Que para nosotros ha sido como, ¿no? Como para los judíos o demás, Dios lo hizo porque lo necesitábamos. Dios nos hizo, Él sabe lo que necesitamos y Él hizo el sábado para nosotros y no al revés. Él hizo el sábado para nosotros, para nuestras necesidades. Y debemos pensar la próxima vez que intentemos trabajar los 7 días a la semana, ¿verdad? O cuando ignoremos mantener una hora razonable para acostarnos o pensemos en lo que sucede en tu vida espiritual. ¿Qué está sucediendo en tu vida espiritual? Porque invertimos en este mundo, en nuestros trabajos, invertimos una cantidad de horas, pero ¿qué está sucediendo con nuestra vida espiritual? El Señor nos hizo y Él sabe que necesitamos tiempos regulares de adoración y de descanso. Él sabe que necesitamos esos tiempos. No todo es trabajo, hermanos. No todo es dinero. Y debemos confiar y esperar en el Señor. Sin embargo, nuestros deberes para con el Señor y para con otras personas no pueden suspenderse en un día a la semana, ¿verdad? Incluso los judíos entendían que cuando Dios descansaba, el día de reposo de su obra creadora, eso no significa que el Señor se tomaba una siesta, o no significa que que era inactivo, ¿cierto? Dejaba de ser activo. Uno de nuestros problemas, sin embargo, es que nos gusta pues como compartimentar, ¿no? Como que compartir, nos gusta hacer distinciones entre la iglesia y nuestro trabajo. Y hacemos una división entre las cosas de la iglesia y el trabajo, o mi vida espiritual y mi vida acá en el mundo. O distinciones entre servir al Señor y otras áreas de nuestra vida. Algunas personas le darán solo un día de su semana al Señor, o solo unas pocas horas de ese día. Vendrán a la iglesia quizás, o luego vivirán como quieran el resto de días de la semana viven como quieren, ¿verdad? Que eso suele pasar bastante, pero ese día sí lo toman para el Señor y se acercan para el Señor, pero los demás días no. Otras personas impondrán reglas que limiten lo que hagan por el Señor. Este es mi día libre, este es mi día de descanso, entonces eso es lo que haré. Y eso es lo que no haré. Entonces van a crear reglas, van a inventarse en esas reglas, ¿verdad?
y este tipo de actitudes, este tipo de comportamientos no son consistentes con nuestra vida como creyentes, como cristianos. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestras necesidades. Él dijo, venid a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo os haré descansar. Pero también dijo, hasta ahora mi Padre trabaja, a esta hora mi Padre trabaja y yo también trabajo, en Juan 5:17. Entonces, Él conoce, ¿verdad?, nuestras necesidades, sabe que nosotros también debemos trabajar, pero nos dio un día para descansar y para acercarnos a Él, para buscarlo más a Él. Y se nos dice claramente, hace todas las cosas para el Señor. Debemos hacer todas las cosas para el Señor. Tú que estás en tu trabajo, en lo que tú te dedicas, en tu colegio, en tu trabajo, en tus estudios, hacerlo todo para el Señor. En tu hogar, en la crianza de tus hijos, en la relación con tu esposo o esposa, hacerlo todo para el Señor. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El problema es que estos hombres han puesto sus reglas del sábado en lugar de Dios, en lugar también del prójimo. Y Jesús está siendo muy claro al decir que Él es el Señor de ese día. Él es quien determina lo que es correcto hacer en el sábado y lo que no es correcto. Es el Señor. Y ellos deben someterse a su autoridad, no esperar que Él se someta a sus reglas. Amén. Entonces, debemos entender, hermanos, y aprender una lección de esto. Jesús es Señor aún del sábado, entonces ciertamente también es Señor de nuestras vidas. El tema de la autoridad de Jesús es un énfasis constante en este Evangelio de Marcos, y hemos visto cómo Jesús tiene autoridad sobre todo, ¿verdad? Sin mencionar en nuestras propias vidas, Él tiene autoridad. Y sabemos quién es Jesús. Entonces la pregunta es, ¿vamos a reconocer esa autoridad? Y aquí vemos la autoridad del Señor sobre el día de reposo, ¿no? Sobre ese sábado. La pregunta es, ¿nosotros reconocemos la autoridad que el Señor tiene sobre mi vida? Y esa es la pregunta que siempre debe estar en tu corazón. Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe responderse por sí mismo diariamente. ¿Yo me estoy sometiendo a la autoridad de Jesús? Y para concluir, me gustaría dirigirlos a algunas observaciones sencillas. Primero, Jesús conoce nuestra necesidad. Una de esas necesidades es el hambre. Jesús en su humanidad compartió esa misma necesidad. Y vamos a pensar en eso porque Cristo se hizo como nosotros en todo, pero sin pecado. Segundo, Jesús provee para nuestra necesidad. Jesús no solo proveyó para el hambre de sus discípulos, sino que también proveyó para una necesidad mucho más profunda que cada uno de nosotros tiene. Él se entregó a sí mismo en la cruz como ofrenda por nuestro pecado para que podamos tener perdón y reconciliación con nuestro Padre. Y tercero, lo que Dios provee no es solo para ti. David tomó el pan y lo guardó. Él no lo guardó para sí mismo, sino que lo compartió con sus compañeros. David compartió el pan con quien lo rodeaba. Y también debemos hacer eso con Cristo. Lo que hemos recibido de Cristo no es solo para nosotros, sino debemos compartirlo. Amén. Finalmente, solo entramos a nuestro propósito y a nuestro descanso en Cristo. Jesús es nuestro sábado, Él es nuestro descanso, y todavía hay un descanso al que el pueblo de Dios debe entrar, y es un descanso al que solo entramos verdaderamente cuando llegamos al cielo, en la eternidad. Y aquí cada día aquí hay un trabajo para nosotros, aquí en la tierra, mientras lleguemos a la eternidad tenemos un trabajo que hacer acá. Amén. No importa qué día de la semana fuera, Jesús cumplió el propósito de Dios y encontró su descanso donde estaba disponible. Y esto debe ser lo mismo para nosotros, que sigamos adelante hacia el hogar celestial. No hay ninguna necesidad que Dios no ponga adelante y que nuestra respuesta sea, lo siento Señor, pero pues estoy demasiado cansado para hacer eso o estoy demasiado ocupado para hacer lo otro. No podemos decir, hoy no, este es mi día de descanso, lo siento Señor, pero yo no te voy a buscar porque pues tengo otras cosas que hacer. La mayor necesidad de cualquier persona es conocer a Cristo. Y pienso, hermanos, que cada vez que nos reunimos es para conocerlo a Él, como Señor y Salvador, y recibirlo a Él, para que nuestras vidas nazcan de nuevo. Amén. ¿Cuántos dicen eso? Amén. Conocemos al Señor para que nuestras vidas cambien.
Y así como Dios salvó a su pueblo hace todos estos años con una mano poderosa y un brazo extendido como lo leíamos, nuestro Señor ha hecho lo mismo por nosotros. La mano poderosa de Jesús fue clavada en la cruz. Sus brazos extendidos hacia nosotros fueron clavados en la cruz. Y allí Él completó su obra y luego solo después descansó en la tumba. Sin embargo, el que no se quedó allí, Él no se quedó allí. Al tercer día sabemos que Él resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y todavía está trabajando a nuestro favor. Los brazos de Cristo todavía están extendidos. Amén, hermanos. Amén. Pónganse en pie, por favor, para terminar. Los brazos de Cristo todavía están extendidos. Él todavía está llamando a la gente al arrepentimiento y a la fe. Y todavía recibe a todo aquel que venga a Él. Así que para concluir, hermanos, nunca nos cansemos de hacer su obra. Si todavía tú no has venido, si todavía tú no has creído en Cristo, ese es el momento para acercarte a Él, para recibirlo a Él y para que tú creas en el único Señor, en el único Salvador. Amén. Vamos a adorar al Señor con esta canción.